Un café con Hotel San Fernando Plaza. Gracias a la gente de este hotel por patrocinar, promover y apoyar estas conversaciones que habitualmente hacemos y les traemos en estas plataformas y en estas redes sociales. Caneca, ¿cómo vas hoy? Hombre, Felipe, qué ¿Cómo has bueno verte, estado? hombre. Te vino muy Excelente. formal hoy. No, es que yo siempre soy muy formal, ¿Por qué, hombre? Yo no porque pensaría que no. la amabilidad es lo mejor que hay en la vida, Ah, hombre. pero es que una cosa es Salud, ser salud. formal, informal y otra cosa amable. Ah, usted me está hablando es de formalidad empresarial. Un poco de eso vamos a Ah, hablar hoy aquí con el doctor Esteban Berrío. claro que sí, Un doctor café Esteban. con Salud. EVE Abogados. Salud, Qué doctor bien, Esteban. salud, salud. Qué bien. En Colombia nos caracteriza la informalidad y las cifras oficiales no solo hablan de informalidad en el tema laboral, sino empresarial. Oficialmente hablamos de una informalidad del 60%, pero gremios como ACOPI hablan para el tema empresarial de una informalidad que tranquilamente estaría sobre el 80 o el 85%. Invitamos a Esteban Berrío, experto en estos temas, en derecho empresarial, para ahondar un poquito en ese escenario, pero sobre todo para conocer cómo salir de la informalidad, formalizarse, legalizarse y si eso tiene ventajas o desventajas. ¿Qué es formal o informal cuando hablamos de empresa? Que es un negocio no acabe siendo un dolor de cabeza. Es muy alta, doctor Esteban, la informalidad en nuestro país. Hablemos específicamente, el tema laboral es uno, el empresarial es otro, pero incluso el empresarial tiene que ver con el laboral. Si la prestación del servicio, si la elaboración del producto no está debidamente formalizado, legalizado, pues se incurren otras prácticas donde también los propios trabajadores sufren. Felipe, lo primero que todo es que muy buenas tardes, buenas noches para todos, depende de la hora que estén Sí, señor. viendo este video. Feliz madrugada. Feliz madrugada. Desvelado nos puede estar viendo, claro. Claro. Lo van a ver a las 3 de la mañana y van Segurísimo. a chatear de pronto sobre este tema. Así es. No sabemos a qué hora nos verán. Lo segundo es que sí, hay mucha informalidad y yo creo que la informalidad se presenta por falta de conocimiento, porque es muy fácil ser formal. Simplemente la gente no sabe cómo debe formalizarse, la gente no sabe cómo constituir su empresa o cómo registrarse como comerciante. Porque también hay que aclarar que no todos tenemos que constituir una sociedad. A veces podemos o constituir una sociedad o ser unos comerciantes, persona natural, registrados ante la Cámara de Comercio. Precisamente cuando usted habla de informalidad, bueno, uno dirá, ¿eso es por desconocimiento o es porque mucha gente dirá, es que de esa manera pues yo voy como evadiendo ciertos impuestos, ciertos compromisos que son habituales en las empresas, sea pequeña, mediana o grande? Siempre nos han dicho que formalizarnos es muy costoso y ese es el mito que hay y pues no voy a venir a decir acá que sale muy económico formalizarnos, sin embargo formalizarse nos va a generar una protección. Entonces muchas veces es mejor formalizarse y estar protegidos que estar informal y tener todos sus activos en riesgo. Usted es un gran abogado del bien y yo voy a hacer aquí las veces de abogado del diablo, como se dice popularmente. Sí. Porque entonces muchos se preguntarán, no formalizarse para tener un socio, que es el Estado, al que hay que entregarle el 35, el 40 y hasta más % de lo que yo produzco, de lo que yo hago. ¿Dónde está la ventaja? Si sigo informal, le capo ese aporte al socio obligatorio y me rinde más para cubrir todos mis gastos de operación y demás. ¿Qué decir ante esos casos? Felipe, ahora hablabas de los trabajadores. Entonces, ¿qué suele pasar? Si yo estoy informal, los trabajadores estarán en cabeza mía como persona natural. Si a un trabajador le pasa un accidente, si un trabajador no está de acuerdo con su liquidación o con su salario, me va a demandar a mí como persona natural y con mi patrimonio tendré que llegar yo a pagarme. Si yo, por ejemplo, estoy en una sociedad, si quien contrata a los trabajadores es una sociedad, pues van a demandar a la sociedad. ¿Y quién deberá pagar? Si hay un accidente, si hay una inconformidad, será la sociedad. Entonces, formalizarse nos sirve para tener protegido nuestro patrimonio. Y, como se dice por ahí, pues no tener todo en la misma canasta y poder uno ir protegiendo su patrimonio, ir teniendo un poquito acá, un poquito allá y otro poquito allá. O sea, formalizar permite, digamos, tener un amparo para el empresario y también para los trabajadores y que, digamos, puede acceder a ciertos beneficios que el mismo Estado en cierta ocasión les pueda decir, hombre, vamos a hacer un
un descuento por el pronto pago de sus impuestos o por la afiliación de sus empleados a ciertas cajas o a ciertos beneficios que tengan. Todo eso lo permite la formalidad. Claro que sí. Además, al momento de pagar impuestos, sí hay más descuentos para las empresas que para las personas naturales. A la persona natural se le suele cobrar mucho más alto los impuestos que a una sociedad. Entonces, siempre es mejor constituirse como sociedad. Hay algunos casos en los que los comerciantes son personas naturales comerciantes, que también hay que aclararlo. Ser persona natural registrada ante la Cámara de Comercio también es ser formal, pero siempre toca entrar a verificar cada caso en concreto, pero en general se recomienda constituir una sociedad porque es la mejor manera de estar formal y de evitar riesgos. Yo creo que ahí hay un punto interesante para la conversación y es al tomar la decisión de formalizarse, es decir, legalizarse, para alguien que ejerce una profesión liberal, ¿qué es más conveniente? ¿Una persona natural registrada o una SAS, por ejemplo, que entiendo es una sociedad que puede ser hasta de un solo socio? Entonces, aquí Felipe habla de ¿Qué varios sopesar? temas. Antes de responder Vale, qué es más importante, nos toca explicar algo y es que, en principio, el Código de Comercio, por allá en el artículo 23, nos dice que las actividades de profesionales o de profesiones liberales no se consideran actividades de comercio. Por ende, los profesionales liberales no tienen que inscribirse en la Cámara de Comercio. ¿Qué es eso, qué es eso de comerciante liberal para el que Bueno, nos está viendo? liberal. Sí. Resulta que el Código de Comercio nos dice, oiga, artículo 10 nos dice, no que no quiero hablar de muchos artículos porque Vale, son muy cansones, vale. pero el artículo 10 nos dice, se considera comerciante toda persona que se dedique de manera profesional a una actividad que la ley considera mercantil. El artículo 20 nos trae una lista de actividades que la ley considera mercantil. Y el artículo 23 nos trae una lista más cortica de las actividades que la ley no considera mercantil. Y el artículo 23 dice, oiga, el profesional que tenga una profesión liberal no se considera mercantil. Entonces, por ejemplo, el médico cuando ejerce su actividad, al ser una actividad de índole liberal, no se considera mercantil. Pero la persona que se dedica a la compra y venta de bienes, por vender bienes, que es una actividad que la ley considera mercantil, esa persona es comerciante. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene relevante? Tiene relevante que los comerciantes tienen que cumplir unas obligaciones que la ley trae. Por allá el artículo 19 dice, son obligaciones de los comerciantes, y nos dice cuáles son esas obligaciones que deben cumplir, mientras que los que no son comerciantes no deben cumplir con esas obligaciones. Ahora sí. O natural, persona natural, o SAS, o sociedad. Exacto. No, primero vamos a aclarar, o comerciante o no comerciante. Bueno, va. Sin embargo, sea comerciante o no comerciante, pues a veces para ciertas actividades es recomendable constituir sociedades. Pero cuando yo constituyo una sociedad, el solo hecho, por ejemplo, si es una SAS, de tener una SAS, se considerará cualquier actividad que realice es mercantil porque la ley así lo determina. Entonces, lo primero es comerciante o no comerciante. Y ya determinar a qué se va a dedicar y ahí vemos si recomendamos que lo haga como persona natural o como sociedad. Y una vez determinemos cuál es la mejor recomendación, ya es determinar qué clase de sociedad tenemos que constituir, porque tenemos sociedades como las SAS, como responsabilidad limitada, como sociedad anónima. Ya estoy hablando tanto que Caneca coge la guitarra para mejor decir, venga, intervengamos. No, estoy escuchando. Es parte del formato, tranquilo. Como sociedad anónima, como comandita simple, como comandita por acciones. Entonces ya uno entra a mirar qué va a hacer esa persona, quiénes son los accionistas, cuál es el objetivo de la sociedad, para poder recomendar cuál de todos esos modelos societarios es el que mejor se adapta a ese negocio que quieren iniciar. Ser formal formando empresa para muchos es lo mejor, aunque lleve más papeles que saco de reciclador. El papeleo es más complejo para un comerciante formal. Formalizarse implica mucho papeleo, mucho trámite, mucha cosa, ¿o no? Ese es el mito y todos creemos, ¿no? Es que formalizarse, eso es muy enredado, los abogados son muy caros, eso quita mucho tiempo, la Cámara de Comercio quita tiempo. Lo primero que hay que decir es que, por ejemplo, en Medellín, la Cámara de Comercio de Medellín, hay que felicitarla, es muy ágil, es muy buena. Formalizarse o constituir una sociedad en la Cámara de Comercio de Medellín, cuando uno lleva todos los documentos, se demora 24 horas. Vea que no es algo que demore tanto, que quite tanto tiempo. Hay que llevar plática también, ¿cierto? Hay que pagar unos valores depende del capital que uno escoja, hay que pagar unos valores, pero pues no es tan alto lo que se debe pagar, y en 24 horas usted ya tiene esa sociedad constituida y lista para empezar a ejercer la actividad de comercio que usted quiera.
Sobre el papeleo, hay que llenar unos formularios, son 4 o 5 formularios que se bajan por internet, que tienen un instructivo de cómo llenarse, y hay que constituir uno, o crear unos estatutos, que es, digámoslo, el contrato que va a regular cómo se va a manejar esa sociedad. Entonces, papeleo no es tanto, es más el mito. Sin embargo, hay profesionales del derecho que prestan asesoría, o en la Cámara de Comercio uno se acerca y también le prestan asesoría. Profesionales. Como el mito que los abogados son costosos. ¿Cuándo? Por Dios No, bendito. ya le vamos a decir cuánto valen esos honorarios. Le voy a decir que abogados como Esteban Berrío, que tiene su firma que es EB Abogados, pueden buscar, que ayuda precisamente porque es la especialidad del doctor Berrío, dedicarse precisamente a ese derecho empresarial. Pero mira el siguiente ejemplo, porque ocurre mucho, lo ve uno mucho en la prestación de algunos servicios. Está el plomero, el electricista, el carpintero, Jardinero. el jardinero, que utiliza apoyos, 2 o 3 muchachos que le ayudan y que están en su rodaje, ¿A ese tipo de personas les conviene seguir prestando los servicios así? ¿O valdría la pena, por ejemplo, una SAS que los ampare? ¿Por qué hacerlo y qué ventajas tendría para ese carpintero, electricista, plomero, que son los ejemplos que estamos dando? ¿Qué pasaría con ellos y para qué los beneficia? Entonces, varias cosas. Lo primero es que la respuesta inicial y la que le va a dar es, siempre recomiendo constituir una sociedad, constituir una SAS a ese plomero, carpintero, electricista. Y más Así cuando trabaje solo y más si tiene si dependientes. trabaja solo, la recomendación es constituirla. Y si tiene dependientes, lo preocupante es porque no la ha constituido, porque todos esos trabajadores están en cabeza de él, y todo lo que le pase a esos trabajadores van a estar en cabeza de él, le va a tocar responder con su patrimonio. Te imaginas el pobre plomero, el pobre electricista, el pobre carpintero, el pobre abogado, trabajando toda la vida, Pobre humorista. el pobre humorista trabajando toda Les la iba a vida poner este ejemplo, ahora lo pongo. Favores para periodistas. comprar una casa, para Sí, comprar sí. un carro, algunos la ventaja de comprar una finca, y que, como todos lo hicieron en cabeza propia, el día de mañana le llega una demanda laboral, le llega un proceso por impuestos y le embargan todo. Sí. En cambio, si tiene la sociedad constituida, pues la demanda laboral le llegará a la sociedad y será la sociedad quien deba responder. Ese es un punto fuerte. ¿Hago pregunta o pone el ejemplo? No, es que iba a poner no, es que esta respuesta me da una claridad. Entonces, por ejemplo, usted Sí. es un hombre que ofrece shows, que Sí. si lo llaman de un hotel, que monta un espectáculo en un teatro. Que Un es lo hotel que como usted cuál, hace, por ejemplo, el San Fernando el San Plaza. Fernando Plaza, que aquí Sí. usted hace sus shows, Sí. usted cobra y no sé qué, y contrata cosas. Entonces, Cobra Caneca bastante. debería tener una SAS, no hacerlo a título personal, sino generar todos esos eventos y espectáculos con una SAS. ¿O no? Claro, Caneca debería hacerlo por medio de una sociedad, por medio de una SAS. Él puede constituir la SAS como accionista único, es decir, no necesita que Felipe sea su socio en esa sociedad. Si quiere, yo soy socio también. Claro, hombre. Usted puede hacerlo como accionista único, y usted, por medio de esa SAS, es por medio de la cual va a firmar los contratos con el Hotel San Fernando Plaza, con Pedro Pérez, que lo contrató, con esta otra universidad. Eso es con parecido a esa figura que hubo, o no sé si todavía exista, la de empresa unipersonal. Es parecido. La empresa unipersonal tenía, es parecido y no, la empresa unipersonal se parece en que permitía un único accionista. Sin embargo, en la empresa unipersonal, la responsabilidad de ese único accionista era solidaria y limitada. En cambio, la SAS, la responsabilidad es hasta el monto de los aportes. Entonces, en la empresa unipersonal, al final, el accionista tenía que entrar a responder por todo. En la SAS no. En la SAS responde hasta el monto de los aportes. A no ser, porque si hay una excepción, que use la SAS para defraudar a los acreedores o para defraudar la ley. Si la usa en el ámbito normal, si la usa en el giro normal u ordinario de los negocios, pues no habrá responsabilidad de la accionista solidaria frente a las obligaciones de la sociedad. Bueno, Vea, muy bien. mire, ha resultado muy interesante. Lo que pasa es que una temática como esta empieza a abrir una cantidad de ramales por donde uno meterse. Y a mí se me ocurrió, por ejemplo, que listo, bueno, convencidos de que lo mejor es la legalización, la formalización, y que hay varias figuras societarias que dependiendo de, y un abogado experto sabrá guiarnos en eso, como Esteban Berrío, para usted aplica la SAS o la limitada, las 5 o 6 figuras que hay, o no sé cuántas más. Pero viene un tema, y yo le tengo que poner a eso unos estatutos. Entonces, un objeto social, todo eso, ¿qué? En este proceso, ¿cómo se define eso? ¿Quién le ayuda a uno con eso? ¿Cómo encontrar el camino para que ese objeto social y esos estatutos sean acordes a lo que yo quiero hacer?
Bueno, entonces Y, ahí y den como un marco suficiente, pero que tampoco sea ni muy general ni muy puntual, que no se puedan hacer otras cosas. resulta que en la SAS tenemos una ventaja y es que la ley nos permite que la SAS se dedique, además de su objeto principal, a cualquier actividad lícita. ¿Qué quiere decir eso? Yo constituyo la SAS para eventos, pero con la SAS también puedo invertir en una propiedad, también puedo comprar Mm. acciones, también puedo alquilar equipos de sonido. Entonces puedo, además de su objeto principal, desarrollar un montón de objetos alrededor que es totalmente válido en la SAS. ¿Qué se recomienda siempre? Buscar una buena asesoría para que podamos tener un objeto que pueda plasmar eso que yo voy a hacer con la sociedad y de una vez dejar abierto muchas otras posibilidades que se presentan muchas veces. Sin embargo, también hay que decirlo, no es una camisa de fuerza. Si mañana decidimos cambiar el objeto porque nos dedicamos a los eventos y ya nos vamos a dedicar al transporte de personas, pues hacemos un acta por medio de la cual reformamos los estatutos y cambiamos ese objeto La social. Asamblea General decidió y Exacto. es uno, A pro- ¿cierto? a- Exacto, Esa la es una asamblea es facilidad uno. también. Y otra facilidad, vuelvo a hablar bien de la Cámara de Comercio de Medellín, porque demora 24 horas a usted en aprobar ese Cambiar. cambio de estatuto. a propósito de esos estatutos, digamos, ¿hay un formato genérico o eso depende de la actividad de cada empresa? Eso sí lo miran, como que uno diga, no, meta eso ahí, que eso es lo mismo para todos, ¿eso sí es formal o es informal? No, hay un formato genérico que cualquier persona puede descargar de internet. Sin embargo, no digo que no se pueda hacer, pero siempre se recomienda que se revise muy bien, que esos estatutos se puedan poner a la medida de lo que la sociedad va a necesitar, porque no todas las sociedades son iguales. Entonces, muchas personas usan ese formato genérico y luego tienen que venir donde uno a decirle, venga, es que queremos solucionar esto y esto no nos lo permite porque tomamos un formato de internet. Entonces toca hacer una reforma de estatutos y toca cambiar todo aquello que no se reguló. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No utilizar esos formatos genéricos, sino buscar una asesoría para que esos estatutos en verdad sean lo que necesitan esos accionistas o ese único accionista. Porque resulta tan fácil cuando uno crea una empresa, porque se vuelve difícil cuando uno cierra la empresa. Ah, canecas, que eso es lo otro. Entonces, otro, yo no sé si es un mito o una realidad, otra de las afirmaciones comunes es crear una sociedad. Es muy En fácil. 24 horas. Vaya, deshaga una sociedad y verá que no es capaz. ¿Eso es un mito o es una realidad? Bueno, eso también es un mito y vea lo interesante de la intervención. Y es que cuando empezamos con esta conversación, la pregunta era, ¿por qué es tan difícil crear una empresa? Es verdad que ya les mostré que no es tan difícil y ahora hay que mostrarles que no es tan difícil liquidarla. Lo primero que hay que hacer es que cuando yo voy a liquidar una empresa, evidentemente no tengo que tener deudas pendientes, porque yo no puedo llegar y liquidar la empresa viéndole Sí. a Raimundo y todo el mundo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener unos salvos y entro en un proceso de disolución y liquidación. ¿En qué consiste eso? Llevar un par de actas a la Cámara de Comercio, las cuales deben ser aprobadas por la Asamblea General de Accionistas, en las cuales se dice qué se van a hacer con los activos de la empresa, cómo se van a repartir, a quién se le van a pagar si es que se le debe a alguien o a qué accionistas le van a llegar si se van a repartir. Se registran en la Cámara de Comercio la disolución y liquidación y así se termina la empresa. ¿Eso cuánto nos puede demorar? 15, 20 días, dándole plazo para que se le pueda pagar a todo el mundo, dándole plazo para que el liquidador verifique cuáles son los activos, cuáles son los pasivos y cómo se deben repartir todos esos activos. Eso nos demora 15, 20 días. Evidentemente, hay empresas que se demoran mucho en liquidación porque tienen muchas obligaciones y no tienen cómo cumplirlas, entonces no se puede llegar a disolver totalmente la empresa. Una SAS, para que empecemos a cerrar, y repito, esto tiene Sí. muchas variables y muchos ramales por los cuales uno puede irse. Se me está ocurriendo en este momento porque mucha gente lo que decide es montar una fundación, una corporación, una ONG que llamábamos antes, una ESAL, que se llama ahora, pero lo tocaremos en otro episodio. Pero el tema de contratación de empleados desde una SAS, lo mejor es por prestación de servicios, lo mejor es por tiempo definido, indefinido, no sé qué, o eso depende de qué. Ese es otro tema muy grande, pero por lo menos unas Lo puntadas. primero que hay que decir es, si vamos a contratar empleados, nunca puede ser por prestación de servicios, porque un prestador de servicios no es lo mismo que un empleado. Si vamos a contratar empleados, entonces ya la pregunta es, ¿será por obra o labor, por contrato a término indefinido, por contrato a término fijo? Depende de lo que vaya a hacer en la empresa, depende del flujo de caja de la empresa,
depende de la proyección que se tenga en ese cargo. Entonces toca entrar a verificar siempre qué va a hacer en la empresa, cómo lo va a hacer, por cuánto tiempo, para poder recomendarle a la persona o a la sociedad, vea, hágale un contrato de 3 meses, un contrato de 1 año o un contrato indefinido. Entonces, darte una respuesta Muy- única ya. es imposible en este momento. Pues muy bien, yo creo que lo que nos va a tocar, queridos amigos, es Sí. montar un consultorio Sí, permanente total, con Esteban total. Berrío para hablar de estos temas, incluso algo que ustedes en directo puedan preguntar, porque seguramente ahí donde están, se están generando y ya tienen muchas inquietudes. Ay, cuando una empresa es formal, se refleja en la plata. Cuando una empresa es formal, se refleja en la plata y el empleado se ve de saco y también corbata. Y el empleado se ve de saco y también corbata. Ay, ay, ay. Caneca, gracias. Doctor Berrío, Gracias. salud. Muy Gracias, bien, hombre. Muchas gracias. Hasta la próxima. Salud. Muy Muchas gracias a ustedes interesante. por la Muy invitación. interesante. Ahí me está. Eso sí. Ya, Muy ya bien. Falta hablar de saben. muchos temas. Sí, a EVE Abogados, Esteban Berrío, a San Fernando Plaza el Hotel. Gracias por patrocinar, apoyar y promocionar este podcast. Hasta la próxima. Muy formal.